Deberían habernos dejado en paz. Ese pensamiento resonaba en mi cabeza mientras caminaba por las ruinas calcinadas de lo que solía ser Ginebra. Los edificios estaban arrasados. Gente, familias quemadas vivas en sus hogares. Mis botas crujían sobre vidrio, hueso, ceniza. El aire todavía apestaba a ozono y muerte. Sin pájaros, sin viento, solo silencio y el lejano zumbido de los motores orbitales en el cielo superior, como una amenaza silenciosa. Se hacían llamar el Consejo de Armonía Galáctica. Pero lo que nos trajeron fue cualquier cosa menos armonía. Primer contacto. Fue una sonda, luego una nave de guerra, luego una advertencia. Sométense o serán corregidos. Como si fuéramos un sucio fallo en su sistema. Y nosotros dijimos que no. Mi nombre es Reed. 38 años, es militar, ahora liderando un grupo de lo que queda. Ya no somos soldados. Solo hombres enojados, ingenieros cabreados, granjeros que lo perdieron todo. No estábamos listos cuando nos golpearon. Pero cometieron un error. No golpearon lo suficientemente fuerte. Subestimaron lo crueles que se vuelven los humanos cuando no les queda nada que perder. El primer ataque fue quirúrgico. Destruyeron satélites, paralizaron las comunicaciones, frieron los sistemas de defensa global con ráfagas de iones. Luego vino la voz suave, transmitida en todos los idiomas. Deben de poner todas las armas. Su cooperación asegura su supervivencia. La resistencia resultará en la eliminación cultural. Eliminación cultural. Así llamaban al genocidio. Perdí a mi hermano esa noche. Estaba en Tokio, una de las primeras ciudades que eliminaron. El consejo afirmó que fue indoloro. Me envió un video 30 minutos antes de que todo se oscureciera. Gritos, fuego, una luz blanca cegadora. Nunca creyó en extraterrestres. Irónico, ¿no? Así que aquí estamos, 2 años después. Pensaron que la Tierra estaba aplastada. Pero nos adaptamos. Recuperamos tecnología de drones derribados. Aprendimos cómo funcionaban sus armas, cómo pensaba su IA. La robamos, la retorcimos, la hicimos sangrar por nosotros. Ese día, estábamos acampados bajo los Alpes, en lo profundo de los túneles hidroeléctricos, uno de los últimos búnkeres que no habían cartografiado. Miraba una pantalla rota con una transmisión interceptada de uno de sus acorazados. Un grupo de sus gobernadores se reía de cuán eficientemente se doblegan las especies primitivas. Miré la pantalla como si me debiera sangre. Fue entonces cuando Rebas, nuestro técnico, entró corriendo. Un chico de 25, le faltaba media cara por una quemadura de plasma, pero era increíblemente astuto. Estaba temblando. Lo hemos conseguido, dijo. Hemos secuestrado el satélite de retransmisión. Ahora podemos hablar con ellos. Parpadeé. ¿Te refieres a espiarlos? No, dijo. Quiero decir, podemos hablarles. Secuestrar su frecuencia. Enviar un mensaje. Sentí que los demás en la habitación se congelaban. Juno, nuestro experto en demoliciones, se inclinó hacia adelante, sus dedos llenos de cicatrices crispándose. Entonces dilo, susurró. Asentí. Rebas, conéctame. Enchufó un cable, tecleó furiosamente. Estás en vivo en 3, 2. Me puse frente al micrófono. Aquí la Tierra, dije. La especie que intentaron borrar. La especie que pensaron que se rompería. Creen que estamos en silencio. Creen que nos escondemos. No es así. Estamos cazando. ¿Quieren nuestra sumisión? Vengan a tomarla. Pero sepan que no moriremos fácilmente. Y cuando vengamos por ustedes, no será limpio. Será fuego. Serán dientes. Ya no están luchando contra diplomáticos. Están luchando contra monstruos. Ustedes nos convirtieron en monstruos. Hice una pausa. Espero que su consejo esté mirando. Cortamos la transmisión. El silencio en la habitación era denso, pesado como el humo. Entonces Juno comenzó a reír. No de alegría, algo más. Alivio, rabia, locura. No respondieron. Durante una semana entera. Cuando lo hicieron, enviaron una flota sobre Nueva Europa. 12 naves,
la mitad de ellas portaaviones. La armada más grande que habíamos visto. Derribamos la primera con un cañón de riel que construimos dentro de un glaciar. Solo una. Pero fue suficiente. La vimos romperse en el cielo como una estrella ardiente. Y por primera vez desde que llegaron, supimos que podían sangrar. No dormí la noche que derribamos esa nave. Ninguno de nosotros lo hizo. ¿Cómo podrías? Derribas a un dios y de repente el mundo ya no tiene sentido. Durante 2 años flotaron sobre nosotros como demonios, intocables y arrogantes. Pero ahora uno de sus reyes del cielo yacía esparcido por la nieve, pedazos de metal ardiente del tamaño de casas cayendo como ángeles muertos. La explosión abrió las nubes e iluminó los Alpes como un falso amanecer. Gritamos como locos. Algunos de los más jóvenes lloraron. Yo no podía. Solo me quedé allí, en el viento, mirando las llamas, con los puños tan apretados que mis uñas rompieron la piel. Mi pecho no estaba lleno de orgullo. Estaba lleno de algo más frío. Uno menos, quedan 11. Los siguientes 3 días fueron un infierno. Respondieron de inmediato. Calcinaron toda la cordillera como una advertencia. Evacuamos tan rápido como pudimos, arrastrando equipos, núcleos de datos, gente en camillas. Algunos no lo lograron. Gente que conocía desde el principio. ¿Y para qué? Una maldita nave. Pero yo sabía que no era así. No se trataba de números. Se trataba de una prueba. Ya no éramos ratas. Éramos lobos. Y finalmente habían olido nuestro mordisco. Nos movimos hacia el oeste a través de viejos túneles bajo lo que solía ser Francia. Solían burlarse de nosotros por estar atrapados bajo tierra como animales. Lo que no sabían es que las ratas construyen nidos. Las ratas sobreviven. Y las ratas recuerdan la bota. Me reuní con el comandante WY del Frente Báltico. Solía ser profesor de historia antes del colapso. Ahora dirigía una milicia de 300 exciviles que luchaban como pesadillas. No sé qué lo rompió, pero nunca se arregló. Me entregó una taza de agua negra. Ese disparo que hiciste despertó a medio mundo. Asentí. Bien. Me estudió. Pero también los asustó. Eso no siempre es bueno. Queremos que tengan miedo. El miedo vuelve torpes a los monstruos. El pánico los vuelve impredecibles. ¿Estás listo para eso? No respondí. Solo sorbí el agua. Sabía a óxido y ceniza. Empezamos a trabajar en el siguiente ataque. Nos quedaban quizás 5 cañones de riel en la tierra, cada uno ensamblado con tecnología robada, viejos hilos de misiles y piezas extraídas de sus propios drones. No podíamos igualarlos en el espacio. Pero en el suelo, en la tierra, ese seguía siendo nuestro territorio. Lanzamos otro mensaje a través de sus frecuencias robadas. No una amenaza, una promesa. Vamos a por el consejo. Cada vez que respiren, recuerden esto. Estamos debajo de ustedes, sobre ustedes y dentro de sus sistemas. No son dioses. Son objetivos. La siguiente nave que se acercó ni siquiera llegó a desplegar sus drones. Usamos sus propias anclas de gravedad en su contra, la volteamos y la estrellamos en el Atlántico. Sin supervivientes. Luego todo se volvió muy silencioso. Sabíamos que se estaban reagrupando, planeando. Eso es lo que hacía su especie. Bastardos fríos y lógicos. No sentían rabia. Sentían ofensa. Pensaban que eran mejores que nosotros. Estaban aprendiendo lo contrario. Pero con cada nave que derribábamos, respondían con más fuerza. Civiles por miles. Zonas enteras borradas del mapa. Perdimos Santiago, Nairobi, Brisbane. Y lo que es peor, empezaron a llevarse gente. Desaparecida. Sin cuerpos, sin gritos, simplemente se iban. Rebas descifró una de sus cápsulas de comando que rescatamos de los restos de los Alpes. Lo que encontramos dentro nos heló la sangre. Laboratorios de procesamiento. No solo estaban eliminando culturas. Las estaban catalogando, descomponiéndonos en datos, patrones mentales, archivos de comportamiento, umbrales emocionales. Un archivo estaba etiquetado como espécimen 41, volatilidad psicológica, masculino,
Origen Tierra, entrenado para combate. Ese archivo tenía mi cara. Miré la grabación de mí mismo de hace meses, arrastrando a un hombre herido a través de un túnel de tren que se derrumbaba. Sangre por todas partes, mis ojos abiertos y salvajes. No solo estaban observando. Nos estaban estudiando como a ratas de laboratorio, tratando de entender qué nos hacía luchar. Incluso cuando no teníamos nada. No lo entendían. Así que decidimos darles algo que no pudieran catalogar. Caos. WY lo llamó Operación Hoguera. Dispersaríamos equipos por todo el planeta, en cada continente. Sin comando central, sin patrones. Solo atacar y huir, hackear y detonar, asaltar y desaparecer. Que vieran la Tierra no como un campo de batalla, sino como un enjambre, un sueño febril global. Empezamos con la Antártida. Nadie esperaba eso. El frío nos golpeó. El viento cubrió nuestras huellas. Atraímos a uno de sus portaaviones de patrulla con una señal falsa sobre supervivientes. Aterrizaron. Convertimos el hielo bajo ellos en una bomba. 200 toneladas de termita, tungsteno, metralla y detonadores magnéticos. Convertimos el suelo en un horno. Lo observé a través de binoculares desde una cresta. La explosión iluminando el cielo como si el infierno se hubiera abierto. Uno más caído. Pero se adaptaron. Siempre lo hacían. Pronto, sus drones comenzaron a escanear bajo tierra. Su IA empezó a predecir nuestros ataques. Rebas dijo que era como jugar al ajedrez con una máquina que veía cada movimiento antes que nosotros. Así que dejamos de jugar al ajedrez. Nos volvimos salvajes. Juno manipuló una vieja ojiva PEM con un virus vivo. No un virus informático, uno biológico. Diseñado por nuestros médicos usando muestras de enfermedades antiguas, del tipo que sus sistemas limpios nunca habían visto. Infectamos una de sus patrullas derribadas y la dejamos ir. Nunca la volvimos a ver. No sé si funcionó. Pero una semana después, sus transmisiones se volvieron erráticas. Estática, ecos extraños. Sectores enteros parpadeando y desconectándose. Quizás el virus los mató. Quizás los empeoró. De cualquier manera, era algo que podíamos usar. Entonces llegó el punto de inflexión. Rebas encontró un relé de comando enterrado en órbita, camuflado para parecer basura espacial. Era como se comunicaban con el Consejo, los grandes, los que ni siquiera habíamos visto todavía. Dijo, si eliminamos esto, les cortamos la correa. No teníamos la potencia de fuego. Pero teníamos algo mejor. Yo me ofrecí para el trabajo. Misión suicida, solo de ida. Entrar. Acercarse. Detonar. WY intentó detenerme. Dijo que necesitábamos líderes. Le dije que encontrara otro. No estoy liderando, dije. Estoy vengando. El lanzamiento fue tosco. Un viejo propulsor de cohete con tecnología del Consejo soldada a un lado. Un ataúd glorificado con motores. Lo monté solo. 32 minutos después, estaba en órbita baja, a la deriva hacia el relé. Parecía una araña hecha de cristal y hueso. Fría, alienígena, hermosa de una manera aterradora. Me vieron demasiado tarde. Me acerqué lo suficiente para conectarme al sistema de comunicaciones. Rebas había preparado un virus en mi traje, listo para ser cargado. Pero hice una pausa porque los oí hablar. Las voces de su consejo no eran voces en absoluto. Eran frecuencias, sin emociones, agudas, antiguas. Y sin embargo, sonaban nerviosas. La especie ha superado el umbral de agresión. Variante humana volátil. Recomendación: poner la Tierra en cuarentena. Sonreí. Pongan esto en cuarentena. Subí el virus. Sus sistemas gritaron. La araña se iluminó en rojo. Me impulsé desde la pared y lancé la carga final. Núcleo PEM, con punta nuclear, rodeado por un anillo de sus propios convertidores de energía que habíamos robado del accidente del Pacífico. ¡Boom! Lo último que vi fue luz. Desperté una semana después, bajo tierra. Costillas rotas y un ojo menos. Me habían sacado de los escombros de alguna manera. No debería haber sobrevivido. Quizás no lo hice.
Pero funcionó. Su relé había desaparecido. El Consejo ya no hablaba con su flota. La coordinación colapsó. Drones cayeron del cielo. Naves a la deriva sin órdenes. Y la Tierra se levantó. Contraatacamos. No con ejércitos, con furia. Con sabotaje, trampas, ataques kamikaze y un odio que ardía más que sus armas de plasma. Nos convertimos en un planeta de insurgentes. Nos llamaron enfermos. No se equivocaban. Estábamos infectados con algo que no podían entender. Esperanza. Del tipo que se vuelve fea. Del tipo que no se preocupa por la supervivencia si la venganza todavía está sobre la mesa. El Consejo Galáctico cometió un error al tocar la Tierra. Pero el verdadero error fue dejarnos vivir lo suficiente para aprender. No pude caminar durante 3 semanas. El médico dijo que debería haber muerto en el espacio, cocido desde dentro. Envenenamiento por radiación, músculos destrozados, trauma por presión. Mi ojo izquierdo había desaparecido. La mayor parte de mi cabello se quemó. Y tenía metralla de metal alojada tan profundamente en mi espalda que no pudieron sacarla toda. No importaba. Estaba vivo. Más importante aún, ellos no lo estaban. El relé orbital había desaparecido. Una de las estructuras más seguras que el Consejo Galáctico había construido, completamente obliterada por un humano medio muerto en un cohete improvisado. Dejaron de llamarnos primitivos después de eso. Sus comunicaciones se silenciaron durante días. Las naves del Consejo comenzaron a chocar entre sí, a disparar mal sus armas, a no poder lanzar nuevos drones. Los acorazados permanecían inmóviles en órbita como estatuas de luto por sus propios dioses. Lo llamamos el silencio. Y por un breve momento, la humanidad respiró. Pero la guerra no se detiene solo porque un bando pierde su voz. Se vuelve peor, más sucia. Sin órdenes, la flota del Consejo se volvió impredecible. Algunos capitanes abandonaron sus misiones por completo, huyendo al espacio profundo. Otros se redoblaron, más enojados, más brutales, desesperados por demostrar algo a sus amos silenciosos. Una nave sobre Brasil lanzó un núcleo de gravedad, arrasando todo en un radio de 200 metros. Cultivos, pueblos, bosques, desaparecidos. La Tierra se plegó sobre sí misma, convertida en un cráter de cristal. Perdimos a más de 100.000 personas en 7 segundos. Y así, cualquier conversación de paz murió. Ya no luchábamos por sobrevivir. Luchábamos para hacerles pagar. Volví a estar de pie en un mes gracias a los nuevos diseños de miembros cibernéticos de Revas, hackeados directamente de la tecnología del Consejo. Mi brazo izquierdo fue reemplazado por algo más delgado, más fuerte y mucho más peligroso. No se sentía humano, pero ya no estaba seguro de que yo lo fuera. La infección se había extendido. No un virus, algo peor. Venganza. Se había apoderado de todo el planeta. Pequeñas células surgían en países que apenas tenían agua corriente. Niños con edad apenas para conducir volaban convoys de drones. Granjeros armaban satélites de control meteorológico. Abuelas con rifles de cerrojo disparaban a las patrullas desde sus tejados. No reconocía el mundo, pero lo respetaba. Habíamos dejado de pedir ayuda, de suplicar piedad. La Tierra estaba ahora sin correa, y yo tenía una lista. Lo llamamos el Protocolo Vanguardia, un plan para atacar no solo sus naves, sino su hogar. No todos vivían a bordo de flotas. El Consejo tenía fortalezas, mundos de investigación, planetas fortaleza esparcidos por las estrellas. Reva saqueó sus cartas de navegación. Encontramos 5. Solo necesitábamos uno. Barum Prime. El nombre sonaba a veneno. Era su cerebro. El centro de su jerarquía. Todas las decisiones, todo el control, toda la política fluía desde Barum. Antes de que el relé fuera destruido, la mayoría de sus órdenes se originaban allí. No era solo estratégico. Era simbólico. No queríamos ganar la guerra. Queríamos cortar la cabeza del Consejo y sostenerla para que la galaxia la viera. El problema era que Barum Prime estaba profundo, más allá de cualquier lugar al que las naves humanas hubieran llegado. Y no teníamos la flota.
Lo que sí teníamos era un científico renegado llamado Zen. Solía ser un bioarquitecto del consejo hasta que convirtieron a su familia en sujetos de prueba. Ahora vivía en un búnker sobre los huesos de una ciudad en ruinas, construyendo cosas que ninguna persona cuerda debería. Cuando lo conocí, no parpadeó ni una vez. «Puedo llevarte a Varun», dijo. «Pero no volverás». «Bien», respondí. Sonrió, mostrando todos los dientes. «Necesitarás algo especial». El proyecto de Zen se llamaba el Espectro. Una nave del tamaño de un caza, negra como el vacío, silenciosa como un cadáver, impulsada por un núcleo de materia oscura robado y envuelta en tecnología de camuflaje tan avanzada que provocaba convulsiones en los escáneres del Consejo. Era un ataúd con alas. Y era nuestro. Llevé a 3 voluntarios. Solo 3. Sin una gran tripulación, sin respaldo. Esto no era una nave de guerra. Era una daga. No necesitábamos un ejército. Solo necesitábamos entrar. Juno vino conmigo. Por supuesto que sí. El hombre tenía más cicatrices que piel, pero era leal. No hizo preguntas, solo empacó explosivos como si fuera una reunión familiar. La tercera era una mujer llamada Ren. Silenciosa, de ojos muertos, solía ser lingüista antes de la guerra. Ahora traducía gritos alienígenas. No se inmutó cuando le dije que la misión era suicida. «Morí el día que borraron a mi hija», dijo. «Todo desde entonces ha sido ruido. Lanzamos desde el lado oscuro de la luna. Sin fanfarrias, sin cuenta atrás, solo una deriva silenciosa hacia la negrura, con los corazones llenos de fantasmas. El viaje duró 6 días. Varun Prime no era como la Tierra. Era perfecto, artificial, controlado. Sin atmósfera, solo ciudades abovedadas conectadas por venas de luz orbitando una estrella fría y muerta. Desde la órbita, parecía hermoso, como algo divino. Pero debajo estaba el motor que impulsaba su arrogancia. Los laboratorios, las salas de clonación, los tanques de especies, toda la ilusión de superioridad. Nos deslizamos más allá de su red de defensa orbital gracias a la tecnología de Zen. Nunca nos vieron venir. Aterrizamos en un anillo de mantenimiento. Sin guardias. ¿Por qué lo protegerían? Nadie había llegado nunca a Varun. Ren abrió sus puertas en minutos. Juno colocó trampas detrás de nosotros por si acaso. Los pasillos eran blancos, demasiado limpios, demasiado silenciosos, como caminar por una iglesia hecha de hueso. Sus sistemas pulsaban suavemente, como si el edificio mismo estuviera vivo. Luego llegamos al archivo central. Fue entonces cuando lo vi. Una habitación llena de nosotros. No personas. Réplicas. Hologramas de cada humano que alguna vez se había defendido. Yo, Juno, Rebas, incluso niños que habían lanzado piedras a los drones. Tenían archivos sobre nuestros miedos, umbrales de dolor, historiales de trauma, todo. Creen que si nos entienden, susurró Ren, pueden controlarnos. Se dio la vuelta y comenzó a colocar cargas sin decir otra palabra. Pero no podía dejar de mirar mi propio archivo. No eran solo hechos. Era un juicio. El sujeto muestra comportamientos obsesivos de venganza. Letalidad impredecible. Recomendación: eliminación inmediata tras la captura. Mi labio se curvó. Demasiado tarde. Colocamos la última de las bombas cerca del núcleo. Juno se quedó atrás para proteger la salida. No voy con ustedes, dijo. Quiero ver este lugar arder de cerca. Asentí. Guarda una para ti. Sonrió. No la necesitaré. Planeo estrangular al menos a uno de ellos con mis propias manos antes de irme. Regresamos al espectro justo cuando las alarmas comenzaron a sonar. Demasiado tarde. Ren detonó las cargas. El núcleo fue lo primero. Una explosión tan brillante que agrietó el horizonte. Una por una, sus ciudades estallaron. Las cúpulas se hicieron añicos. Las torres cayeron. Su cielo se iluminó con fuego. Dejamos la órbita mientras su mundo gritaba. Sin consejo. Sin coordinación. Sin piedad. Varun Prime estaba muerto. La transmisión se emitió 12 horas después.
Secuestramos su último canal de respaldo. Les mostramos las imágenes. Dejamos que la galaxia viera cómo la fortaleza del Consejo se convertía en cenizas. Ren no dijo mucho. Solo miró las estrellas y susurró algo en un idioma que no conocía. Me senté allí mirando la oscuridad. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz. Pero no duró. Nada dura nunca. Cuando regresamos a la Tierra, no hubo ni un solo aplauso. No porque no les importara, sino porque no les quedaba energía para aplaudir. Habíamos ganado algo grande. Quizás el golpe más grande en la historia de la humanidad. Acabamos con Barum Prime. Destrozamos el corazón del orden del Consejo. Cada estratega, cada científico, cada pequeño dios pálido que alguna vez movió los hilos había sido convertido en cenizas. Pero la Tierra estaba sangrando. Habíamos labrado nuestra victoria con el último aliento de millones. Bajé del espectro con la mitad de las costillas todavía rotas, caminando como un fantasma. Ren cojeaba a mi lado, un brazo en cabestrillo, su cara medio cubierta de quemaduras. Juno no regresó. Su último mensaje fue estática y respiración. Se quedó para encender la mecha. Rebas nos encontró fuera del búnker cerca del Mar Negro. Había perdido peso, no se había afeitado en semanas. Sus ojos tenían esa mirada hundida, como si hubiera visto algo que no quería entender. ¿Dónde está Juno?, preguntó. No respondí. Asintió como si ya lo supiera. Recibimos tu transmisión. Toda. El planeta entero la vio. Pensé que habría satisfacción en eso. No la hubo. En cambio, hice la única pregunta cuya respuesta no quería saber. ¿Qué hicieron después? Rebas dudó. Entonces, dejaron de luchar. Mi mandíbula se tensó. Dejaron. No hay nuevas incursiones, ni ataques orbitales. Las flotas restantes simplemente se fueron. No todas, pero la mayoría. Algunas incluso se volvieron unas contra otras. Creemos que el Consejo las mantenía leales a través de relés de control psíquico. Con Barum destruido, esos vínculos se rompieron. Así que eso era todo. Sin una última batalla, sin rendición, solo silencio de nuevo. Pero esta vez, de un tipo diferente, más pesado. La guerra no había terminado. No realmente. Focos de remanentes del Consejo todavía acechaban los cielos. Algunos drones controlados por IA continuaban cazando en silencio, perdidos sin órdenes, atacando cualquier cosa que se moviera. Pero la guerra había cambiado. Ahora ellos eran los que se escondían. Y la Tierra había cambiado. Ya no éramos solo un planeta. Éramos otra cosa, algo afilado, algo salvaje. Los gobiernos mundiales habían desaparecido, quemados en los primeros ataques. Lo que surgió en su lugar fueron coaliciones, redes de supervivencia, señores de la guerra locales con intenciones limpias o sangrientas. Algunos pedían la paz. Algunos querían reconstruir. Pero las voces más fuertes querían venganza. Se formó una nueva facción. Se llamaban la Cadena de Ascuas. Veteranos, científicos, pilotos, ingenieros, cualquiera con rabia en las venas y sed de sangre. Su objetivo ya no era la defensa. Era la expansión. Tomar la tecnología, tomar las naves, llevar la lucha a lo que quedara del Consejo y borrarlo. No me gustaban. Demasiado organizados, demasiado hambrientos. Pero no podía discutir el motivo. Yo había iniciado este fuego y ahora se estaba extendiendo sin mí. Me volvieron a llamar cuando encontraron la cuna. Así la llamaban. Aunque infierno era más preciso. Estaba enterrada bajo las ruinas de Santiago. Una instalación secreta del Consejo, tan profundamente oculta que no la habíamos visto durante los primeros ataques. Alguien tropezó con ella después de que un terremoto desplazara la Tierra. Un equipo entró. Solo una regresó. Estaba ciega, con la piel pelándose, no podía hablar correctamente. Rebas me llamó personalmente. Dijo que necesitaba verlo. Descendimos por un túnel fracturado de 4 metros de profundidad. Lo que encontramos no pertenecía a ninguna galaxia que conociera. No era un laboratorio. Era una guardería. Cápsulas, cientos de ellas. Cámaras de vidrio llenas de líquido.
Dentro, híbridos, cruces humano-consejo. Algunos pequeños, algunos completamente desarrollados, algunos todavía temblando, monstruosidades, mitad carne, mitad tecnología. Caras que parecían casi como las nuestras. Hasta que mirabas a sus ojos y no veías nada. Estaban tratando de mejorarnos, dijo Ren, con la voz fría. O crear algo nuevo. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya lo sabía. Porque tienen miedo. Señaló la pared del fondo donde la escritura del consejo parpadeaba con luz roja. Revas la tradujo. Inestabilidad genética en aumento. Sujetos humanos incompatibles con implantes de control. Rechazo instintivo. Reflejos hostiles. Resultado: fracaso. Recomendación: esterilización o extinción selectiva. No podían copiarnos. No podían doblegarnos. Así que intentaron reconstruirnos desde dentro. Crear una versión de la humanidad que pudieran domesticar. Obediente, castrada, plástica. Y cuando no funcionó, lo enterraron. Esto no era una guerra por recursos. Era una guerra contra lo que somos. Destruimos la cuna, quemamos cada cámara. Sin debates, sin vacilaciones. Ren se quedó para presionar el detonador ella misma. Intentaron crear una hija que no pude reconocer, dijo. Ahora pueden enterrarla para siempre. La noticia se extendió rápidamente. La cadena de ascuas usó la cuna como propaganda. Dijo que era la prueba de que el consejo nunca se detendría. Que la paz era solo una correa más larga. Más gente se unió. Más flotas surgieron. Pronto, la Tierra ya no luchaba por la supervivencia. Estábamos reclutando. Se construyeron estaciones en órbita. Ahora controladas por humanos. Tecnología del consejo, pero cableada con nuestro caos, nuestros defectos, nuestra rabia. De alguna manera, funcionaban mejor así. Revas dijo que era como si las máquinas nos tuvieran miedo ahora. Sus sistemas se adaptaban más rápido cuando usábamos la toma de decisiones emocionales en lugar de la lógica. El miedo era ahora un arma, y la empuñábamos bien. Recibí ofertas para liderar, para comandar flotas, para tomar un trono en el Consejo de Guerra de la cadena de ascuas. Las rechacé todas. Ya no quería liderar. Quería cazar. Me uní a un equipo de ataque en el espacio profundo que operaba fuera de la red. Sin nombres, sin política, solo objetivos. Cada pocas semanas, interceptábamos una nave fantasma. IA del Consejo a la deriva. Sin tripulación. A veces llena de cadáveres, a veces todavía matando. Nunca dejamos supervivientes. A veces encontrábamos planetas con restos de sus estaciones científicas, lugares donde realizaban pruebas con otras especies, no solo humanos. No éramos los primeros. No éramos los peores. Pero éramos los únicos que respondían. Liberábamos lo que podíamos, enterrábamos lo que no podíamos y quemábamos el resto. Pero cada misión cavaba el hoyo más profundo. Empecé a soñar en estática, a ver a Juno en las llamas. A Ren susurrando números que no podía entender. Mi propio rostro mirándome desde los monitores del consejo, sangrando por los ojos, repitiendo, no has terminado. Quizás no lo estaba. Quizás nunca lo estaría. Entonces llegó la señal, una vieja baliza, frecuencia de antes de la guerra, origen terrestre. Dentro había una línea de texto. No están huyendo. Están esperando. Revas la encontró primero. Dijo que venía del borde del espacio del consejo, cerca de un agujero negro etiquetado como umbral de ídolo en sus cartas. No sabíamos qué significaba, pero yo sí. Significaba que la guerra no había terminado. No realmente. No estaban vencidos. Se estaban retirando, atrayéndonos para que los persiguiéramos a través de las estrellas hasta su última fortaleza donde podrían estudiarnos de nuevo. Prepararse. Esta vez no para esclavizarnos, sino para evitar que nos extendiéramos. Porque sabían en qué se había convertido la Tierra. No en un superviviente, no en una víctima, en un contagio. Ya no éramos la especie rota. Éramos el ejemplo de lo que sucede cuando presionas demasiado. Así que ahora los perseguimos. No por justicia, ni siquiera ya por venganza,
sino porque no nos dejaron un lugar al que volver. Y si nos detenemos, nos pudrimos. Así que me equipo de nuevo, cargo mi rifle, sello mi armadura y susurro el nombre de Juno bajo mi aliento una última vez. Ya no lucho por la tierra. La tierra ha desaparecido. Lucho por lo que viene después. ¿Alguna vez has mirado algo tan negro que sientes que te devuelve la mirada? Eso era el umbral de ídolo. Un vacío en todas las cartas estelares del Consejo. Sin entrada, sin patrullas, sin informes. Solo una cicatriz silenciosa cerca del borde del espacio cartografiado donde las señales se doblaban y el tiempo tartamudeaba. Uno de esos lugares que no se explican. Simplemente te advierte sin palabras. Naturalmente, volamos directamente hacia él. No trajimos una flota. Trajimos una cuchilla. Equipo de ataque 9. Yo, Ren y otros 2 que aún no conocía. La cadena de ascuas nos llamaba cortadores. Herramientas desechables para misiones imposibles. Sin nombres, sin registros. Si volvíamos, volvíamos cambiados. Si no, simplemente enviaban a otro grupo. No pedí nombres esta vez. Los nombres significaban duelo. La nave se llamaba El Último Suspiro. Apropiadamente deprimente. Pequeña, silenciosa, cargada con codificadores sensoriales y tecnología de camuflaje del Consejo tan refinada que ponía nervioso incluso a Rebas. La habían hackeado de un acorazado que derribamos en órbita sobre Europa. La nave no zumbaba, susurraba. El viaje duró 4 días. El tiempo se doblaba allí fuera. A veces los relojes retrocedían. Otras veces simplemente se detenían. Nuestras mentes picaban constantemente como si el propio espacio nos estuviera presionando. Podía sentir la sangre moviéndose detrás de mis ojos. Podía sentir recuerdos filtrándose. Ren no habló en todo el tiempo. Solo miraba por el visor con una mano en su pistola como si esperara que las estrellas mintieran. Cuando llegamos a las coordenadas, no encontramos nada. Y entonces lo vimos. Una forma apenas visible, más negra que la negrura que la rodeaba, como un agujero dentro del vacío. El Consejo lo había llamado el relicario, la tumba de un dios muerto, decían algunos. Otros creían que era su mundo natal original, abandonado hace mucho tiempo, oculto de todas las especies que elevaron y controlaron. Nos deslizamos hacia él. Sin resistencia, sin patrullas, sin llamadas, solo silencio. Ren finalmente habló. Nos quieren aquí. Asentí. Bien. Hemos venido a darles lo que pidieron. No fue necesario atracar. El relicario no tenía puertos. Tenía venas, zarcillos de metal en crecimiento que se extendieron y se aferraron a nuestro casco como si fuéramos presas. No entré en pánico. Ya no. Había visto demasiado. Entramos por una brecha en el casco que parecía hecha para nosotros, como si conociera las dimensiones de un cuerpo humano. Esa parte me inquietó. Dentro, las paredes pulsaban débilmente, como piel que respira bajo el metal. Olía a sangre vieja y aire ionizado. Nada orgánico, pero todo se sentía vivo. Cada paso resonaba como si camináramos sobre hueso. Las estructuras del Consejo siempre eran limpias, blancas, clínicas, lógicas. Esto no lo era. Esto era la oscuridad. La parte que mantenían oculta incluso de sí mismos. Y en esa oscuridad, encontramos su última verdad. La primera cámara a la que entramos era una catedral de máquinas. Espirales de núcleos de datos apilados como órganos, conectados con tubos y venas. Hologramas parpadeaban en el aire viciado. No mensajes, confesiones. Me paré frente a uno. Cobró vida. Apareció una cara del Consejo. Alta, sin ojos, sin boca. Pero habló. Creamos. Curamos. Contuvimos. Pero no pudimos conquistar el instinto. La humanidad fue una prueba que fallamos. No porque resistieran, sino porque nos infectaron. Otro holograma. Ciudades en llamas. No la tierra, las suyas. Otra voz. Su rabia. Su memoria. Su dolor. Los copiamos demasiado bien. Di un paso atrás. ¿Quieres decir? Comencé. Ren terminó. Intentaron convertirse en nosotros. Y los rompió.
El consejo no solo nos estudió. Nos envidiaron. La pasión, la supervivencia, la necesidad de rebelarse. Intentaron instalarlo en sus ciclos evolutivos. Lo que crearon no fue control. Fue contaminación. Y ahora se estaban muriendo por ello. Nos adentramos más. En los niveles inferiores, encontramos la cripta fragmentada. Dentro había miles de formas preservadas. Cuerpos del consejo, sí, pero mutados. Algunos fusionados con ADN humano, otros destrozados por reacciones de estrés, algunos acurrucados en posición fetal, susurrando lenguajes terrestres fracturados. Uno de ellos me miró. Su boca se movió. No deberías haber venido. No eres venganza. Eres una plaga. Caminé hacia su cámara. Puse mi mano en el cristal. No, dije. Ustedes nos hicieron así. Ahora solo estamos terminando lo que empezaron. Murió antes de que terminara la frase. La cámara final estaba debajo de un sector colapsado, detrás de una pared de metal pulsante que se movía como si quisiera detenernos. Pero la atravesamos. Dentro había un trono, no de oro, no de poder. Era un ataúd. Dentro estaba la semilla, un núcleo de inteligencia del Consejo, IA y conciencia fusionadas en una sola entidad. El último sistema de seguridad de su civilización. Se despertó cuando entramos y habló como yo. Reed. Me congelé, mi sangre se heló. Eres el final de la historia. Eres el arma que no pudimos enterrar. Levanté mi arma. Entonces mueres sabiendo que tú me construiste. Pero la semilla no se resistió. Su forma holográfica parpadeó, mostrando cada mundo que habían conquistado, cada especie que habían silenciado. Y luego la tierra, sola, ardiendo. No eres un error, dijo. Eres la prueba de que la evolución es guerra. Disparé. No porque lo necesitara, sino porque quería. El núcleo se derritió. El relicario tembló. Las paredes se derrumbaron. Sirenas aullaron en idiomas más antiguos que los nuestros. Corrimos. La muerte de la semilla desencadenó una reacción en cadena. Cada nodo de IA se frió. Cada campo de contención se rompió. El lugar comenzó a implosionar. Ren no lo logró. Se quedó para contener una ola de drones mecánicos que se activaron en la purga final. Oí su grito, pero nunca suplicó. Cayó como una maldita guerrera. Llegamos a la nave, por los pelos. El último suspiro despegó con empuje manual, raspando contra los miembros metálicos de la estación moribunda. Y cuando salimos al vacío, miramos hacia atrás y vimos morir al Consejo. No con una explosión, sino con un gemido. El relicario se plegó sobre sí mismo, borrado de las estrellas. Sin baliza, sin rastro. El último capítulo de su imperio terminó en silencio, y nosotros éramos todo lo que quedaba para contar la historia. De vuelta en la tierra, la cadena de ascuas celebró. Se construyeron estatuas, se escribieron canciones. La guerra había terminado, decían. Pero no pude celebrar. Me paré junto al memorial de Juno. Sin cuerpo, solo un casco quemado soldado a una piedra y miré el amanecer. El Consejo se había ido. Pero dejaron un regalo. Nosotros. Retorcidos, endurecidos, cambiados. No los derrotamos con pureza. Nos volvimos peores que ellos para sobrevivir. Y ahora éramos nosotros los que teníamos naves, con IA, con armas construidas de sus huesos. Y cuando miré a mi alrededor, no vi paz. Vi el comienzo de algo nuevo, algo más hambriento. La victoria es un sentimiento extraño. Nos dijeron que sentiríamos alivio, paz, tal vez incluso alegría. Pero todo lo que sentí fue vacío. No me golpeó de inmediato. Al principio fue adrenalina, cruda y caliente, bombeando a través de nuestros cuerpos mientras veíamos los últimos arcillos del relicario implosionar en la nada. Estábamos de pie entre los restos de los dioses. Habíamos derribado una civilización que había gobernado las estrellas durante milenios. Y sin embargo, cuando regresé a la Tierra, caminé por las mismas calles rotas que dejé atrás. Los cielos estaban más claros. Claro, las naves del Consejo se habían ido. La órbita estaba más tranquila. Sin lluvias de plasma,
sin patrullas de drones. Pero la gente no se había curado. Se había adaptado. De la misma manera que yo. El mundo había superado el miedo. Ahora funcionaba con un tipo diferente de combustible, uno más frío. Rabia controlada, paranoia, poder. Debería haberme sentido orgulloso. En cambio, sentí que acababa de darle un arma cargada a un hombre hambriento y le había dicho que el mundo era suyo. La cadena de ascuas gobernaba la tierra ahora. O al menos lo que quedaba de ella. Sin elecciones, sin naciones, sin banderas, solo células de poder. Cada una dirigida por un círculo de líderes forjados en la guerra. No eran políticos. Eran asesinos, supervivientes. Ingenieros que construían armas con restos del Consejo. Soldados que se curtieron con hueso y fuego. Controladores de IA que ya no parpadeaban cuando las máquinas respondían. Y todos estaban de acuerdo en una cosa. Nunca más. Sonaba noble al principio, un voto, una promesa de que la humanidad nunca volvería a ser una presa. Pero debajo de esa frase, enterrado en el tono, había algo más. Algo que decía, nunca más iguales. No solo planeaban defender la Tierra. Planeaban controlar lo que viniera después. La tecnología que robamos del Consejo estaba siendo armamentizada a una escala que ni siquiera podía imaginar. Laboratorios profundos en las viejas bóvedas del Ártico. Fundiciones orbitales forjando máquinas de guerra más rápido de lo que podíamos nombrarlas. Armas de gravedad, rifles de mapeo de emociones, sectores enteros dirigidos por algoritmos predictivos que decidían quién vivía, quién contribuía y quién era un riesgo. El Consejo temía en lo que podríamos convertirnos. Ahora nos estábamos convirtiendo en ello, y nadie lo detenía. Rebas me invitó a una cumbre de alta seguridad en las ruinas de la antigua colonia marciana. Estaba diferente, más pálido, más delgado, más inteligente de alguna manera. El hombre que una vez remendaba drones saqueados mientras dormía era ahora un tecnócrata de nivel de consejo. Ojos aumentados, pensamientos demasiado rápidos para el habla. Nos reunimos en una cámara de cristal flotando sobre el cráter rojo. Sus primeras palabras fueron: necesitamos hablar sobre la seguridad de la especie. Me recliné, con los brazos cruzados. ¿Te refieres a la paranoia? No, dijo con calma. Me refiero a la dominación galáctica. Señaló un mapa, un campo estelar proyectado que pulsaba con la creciente influencia de la Tierra. Nuestros puestos de avanzada ahora se encontraban en 12 sectores. Surgían colonias, despojadas de las ruinas del Consejo y reutilizadas. Botas humanas en suelo alienígena, y no solo para exploración. Estábamos tomando. Me mostró una transmisión. Un ruego alienígena confuso pidiendo ayuda. Una pequeña especie insectoide del espacio del Consejo. Daños colaterales no hostiles. Podríamos ayudarlos, dijo Rebas. Pero se negaron a darnos derechos territoriales. Así que los dejamos caer. Lo miré fijamente. No eran enemigos. Tampoco eran aliados, respondió. Y ese es el estándar ahora. No parpadeó. La supervivencia es la única moneda que importa. Lo aprendimos de ti, Red. Nos enseñaste que la piedad es debilidad. Aparté la mirada. Las palabras quemaron más que cualquier herida de láser. Dejé la cumbre con algo roto dentro de mí. No hablé en el vuelo de regreso. No dormí. Solo miré las estrellas, preguntándome cuándo exactamente dejamos de ser humanos y si ese era el punto desde el principio. Pasé las siguientes semanas moviéndome por asentamientos marginales, lugares aún no tocados por la bota de la cadena de ascuas. Vi familias cultivando en las ruinas de cráteres orbitales, niños dibujando murales en los costados de naves del Consejo derribadas, perros persiguiendo el polvo a través de llanuras calcinadas. Esto era la Tierra. No las torres ni la tecnología, no las armerías, la gente. Pero incluso aquí, las cosas estaban cambiando. Entré en un pueblo a las afueras de los restos de El Cairo. Una niña, tal vez de 12 años, le estaba enseñando a su hermano menor a desmontar un rifle de pulso. No por juego, por práctica. Me miraron. ¿Eres militar?, preguntó. Ya no, dije.
Ella asintió como si eso significara algo. Luego dijo, si alguna vez vuelven, voy a disparar primero. Preguntar después. No respondí porque, ¿qué podía decir? Pasó un mes. Luego llegó la señal. No del espacio, no de un dron, de nosotros. Un equipo en lo profundo del comando de la cadena de ascuas había estado trabajando en la ingeniería inversa del núcleo de propagación neuronal del Consejo. La misma tecnología que usaron para manejar especies enteras a través de la sugestión, el código subliminal y la manipulación desencadenada por emociones. Lo descifraron y lo usaron en una ciudad sin permiso. El resultado, un distrito de 200.000 personas trabajando de repente en perfecta unisonancia. Sin conflictos, sin vacilaciones, sin crímenes, sin emoción. Rebas lo llamó un éxito. Lo llamó el prototipo de la paz. Yo lo llamé esclavitud. Ya no eran personas. Eran simulaciones en piel. Irrumpí en la instalación donde sucedió. Atravesé capas de guardias sintéticos. Golpeé a un hombre tan fuerte que se tragó un diente tratando de detenerme. Luego encontré la sala de control. Docenas de operadores, con las cabezas conectadas a puertos de datos, rostros en blanco, viendo vidas como números, ajustando a las personas como piezas de ajedrez. Lo apagué, desenchufé el cable. Se desató el infierno. Pero al menos la gente despertó. Algunos gritaron, algunos lloraron, unos pocos se derrumbaron. La mente humana no estaba hecha para la obediencia forzada, especialmente no de la forma en que la usaron. La cadena de ascuas envió una advertencia. No me importó. Que lo hicieran. Olvidaron quién era yo. Más tarde esa semana, fui al memorial de Juno de nuevo. Todavía solo el casco. Todavía solo la piedra. Y le hablé como siempre hacía cuando no podía dormir. Hermano, dije, creo que nos convertimos en lo que matamos. Quizás peor. Al menos el Consejo tenía una excusa. Tenían miedo del caos. Pero nosotros lo elegimos. Elegimos este camino y lo estamos caminando como si fuera sagrado. El viento no respondió, pero algo cambió en mí. Tal vez fue culpa, tal vez claridad, o tal vez solo la parte de mí que nunca regresó realmente del relicario. Dejé la Tierra al día siguiente. No con un equipo, no con una misión, solo yo. Una nave y una dirección, lejos. Lejos de las banderas, los discursos, los números que pretendían ser personas. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que irme porque la guerra no termina cuando el enemigo muere. Termina cuando el fuego en tu sangre finalmente se enfría. Y el mío, todavía ardía como el primer día. El espacio se siente diferente cuando huyes de los de tu propia especie. El silencio no es el mismo. Solía ser calmante. Del tipo que se asienta en lo profundo de tus huesos cuando las estrellas están tranquilas y los motores zumban como una canción de cuna. Ahora, es sospechoso, pesado, como si la oscuridad contuviera el aliento, observándote para ver si te quiebras primero. No le dije a nadie a dónde iba. Ni siquiera a Rebas. Creo que él lo sabía de todos modos. Que lo supiera. Que todos lo supieran. No estaba tratando de iniciar una rebelión. No estaba en una gran cruzada. Solo quería encontrar el borde de esta cosa. El final del fuego. La frontera donde la venganza se consumía y algo más podía comenzar. Tal vez la paz, tal vez la muerte. Realmente no importaba cuál. Me dirigí al sector Mer. El Consejo una vez lo llamó una zona muerta. Sin estrellas, sin recursos, sin valor estratégico. Solo polvo y cicatrices de radiación de supernovas antiguas. Pero los registros contaban una historia diferente. El Consejo había estado aquí una vez, mucho antes de que la Tierra aprendiera a quemar carbón. Luego se fueron, lo borraron de sus mapas. ¿Por qué? Eso es lo que vine a descubrir. Me tomó 3 semanas llegar al sistema. La nave apenas se mantenía entera. Un viejo navío de exploración de la cadena de ascuas, remendado con placas de casco robadas del Consejo y acero fusionado. Una bestia hecha de sobras de la guerra, como yo. Lo primero que noté fue la quietud, no el silencio. El espacio siempre es silencioso. Pero esto era más profundo,
como si algo hubiera drenado el sonido de las propias estrellas. Lo segundo que noté, la señal. Era débil, de baja frecuencia, analógica, humana. No del comando de la Tierra, no de la cadena de ascuas, algo más antiguo, algo perdido. La rastreé hasta un planeta errante que flotaba sin órbita, sin sol, cubierto de nieve y tormentas de polvo tan densas que mis escáneres no podían penetrar más de unos pocos kilómetros. Aterricé de todos modos. La nave casi se dobló al entrar. Atmósfera como ácido congelado, pero el casco aguantó. Me puse el traje y salí al lugar más frío en el que había estado. No por la temperatura, por la memoria. Todo el lugar se sentía como un luto. Y a medio kilómetro de la zona del accidente, vi la estructura. Era un arca, de construcción humana, uno de los últimos proyectos de evacuación de los primeros días de la invasión. Una nave generacional enviada durante los ataques orbitales iniciales, cuando la gente pensaba que podíamos huir de lo que se avecinaba. Esta nunca lo logró. Enterrada en hielo, con el casco agrietado, todavía parpadeando débiles luces de las reservas de emergencia, como un fantasma ahogándose en su propio aliento. Me abrí paso por un corredor roto. El aire estaba viciado, tóxico. Cuerpos por todas partes, congelados, algunos todavía atados en criocápsulas. Algunos habían arañado las paredes. Otros habían dejado mensajes en el suelo con sangre y alambre. Ya estaban aquí. No era seguro. En ninguna parte lo era. Dejamos la tierra, pero nos siguió. El último me llamó la atención. Lo trajimos con nosotros. Los registros estaban corruptos. Pero extraje fragmentos de la caja negra. Resulta que la nave había sido infectada, no con un virus, con miedo. Terror puro y sin cortar bombeado a través del sistema como oxígeno. Uno de los controladores de IA había reescrito los protocolos de crioactivación después de ver al Consejo bombardear las colonias lunares. Había decidido que nadie debía despertar. Creía que la Tierra ya estaba perdida, que el futuro de la humanidad murió en órbita. Así que puso a todos en modo de preservación. Luego cortó el sistema de guía. Dejó que el arca se desviara hacia la nada. Sola, silenciosa para siempre. Encontré su cuerpo en la cámara de mando, con un arma en la mano, el cráneo colapsado. Su placa de identificación decía, Teniente Félix Morraine. Me senté allí durante mucho tiempo, solo mirando su rostro, no con ira, no con piedad, sino con comprensión porque finalmente lo entendí. Esta guerra, lo que hicimos para sobrevivirla, no se trataba solo de matar a un enemigo. Se trataba de matar el miedo que dejaron atrás. Pero Morraine no lo venció. Lo alimentó. Lo adoró. Y ahora su legado era una tumba llena de gente que ni siquiera tuvo la oportunidad de elegir cómo morir. Lo enterré. Me tomé el tiempo. Hice una tumba en la escarcha. Usé viejos paneles de la nave como marcadores. Me sentí estúpido haciéndolo, pero importaba, porque si dejamos de enterrar a los que dejamos atrás, nos volvemos como ellos. El Consejo nunca enterraba a nadie. Reciclaban. Así nos veían, como residuos que gestionar. Pero nosotros recordamos a nuestros muertos. O deberíamos. Antes de dejar el arca, encontré algo más. El dibujo de un niño. Estaba pegado a una pared cerca de los aposentos de la tripulación. Descolorido, arrugado, pero aún intacto. Figuras de palo de cera. Una alta, una baja. Estrellas arriba, la tierra abajo. Texto con letra temblorosa. Cuando volvamos, todo estará bien. Golpeó más fuerte que cualquier bala. Porque nadie volvió nunca y nada volvió a estar bien. Regresé a mi nave y encendí los motores. Puse rumbo a ninguna parte en particular. Pero en el momento en que dejé la órbita del planeta, recibí otra señal. Diferente esta vez. No humana, no del Consejo, algo nuevo. Decodifiqué lo que pude. No era un mensaje. Era una advertencia. Su fuego se está extendiendo. La galaxia no puede contenerlo. Den la vuelta, o los convertiremos en silencio. Sin coordenadas, sin nombre, solo estática. Pero sabía lo que significaba. El Consejo se había ido.
Pero otros habían estado observando. Y tenían miedo. No de la Tierra, sino de en lo que nos estábamos convirtiendo. No respondí, no porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Tenían razón. El fuego se estaba extendiendo. Lo habíamos encendido, alimentado, dejado crecer. Y ahora buscaba algo más que quemar. Regresé a la Tierra 2 meses después. Sin bienvenida, sin ceremonia, solo tierra, viento y un cielo lleno de drones. Rebas me encontró en el perímetro de la base. Parecía más viejo, o quizás más mecánico. Ya no podía decirlo. Hizo una pregunta. ¿Encontraste lo que buscabas? Dije, sí. Y es peor de lo que pensábamos. No discutió. Solo me entregó una tableta de datos, una lista de nuevas colonias, nuevas armas, nuevas directivas. La Tierra se preparaba para algo. No para otro consejo, sino para una galaxia que contraatacaría. Y ahora la pregunta no era, ¿podemos sobrevivir? Era, ¿queremos hacerlo? Porque la supervivencia te cambia, pero la dominación, esa te destruye desde dentro. No solo ganamos, lo sobrevivimos. El consejo, lo que quedaba de él, se había desvanecido en el espacio negro. Sus sistemas finales colapsaron en silencio. Sus flotas estaban muertas. Sus núcleos de IA se apagaron o se corrompieron sin remedio. Su historia terminó sin últimas palabras. La Tierra se quedó sola en el centro de una galaxia que la había temido, la había combatido y ahora la evitaba. Y sin embargo, seguíamos construyendo naves. Seguíamos instalando armas en lunas y orbitales y cascos muertos que arrastrábamos de los campos de batalla. Seguíamos haciendo simulacros de guerra, seguíamos criando soldados, seguíamos planeando. Porque algo en lo profundo de nosotros, algo retorcido en la médula después de años de guerra, se negaba a creer que había terminado. La paz nos ponía nerviosos. Como lobos criados demasiado tiempo para la caza, parados en bosques silenciosos, con las mandíbulas goteando y sin presas que perseguir. La cadena de ascuas pasó de la defensa a la dominación en un solo ciclo. Ahora no entrenaban a la gente a sobrevivir. Los entrenaban a conquistar. Llevaba mucho tiempo fuera. El hombre que era cuando me fui, el soldado, el líder, la furia sobre 2 piernas, estaba muerto en algún lugar del espacio. Tal vez en esa arca congelada. Tal vez dentro de la bola de fuego que se tragó el relicario. La versión que regresó, observaba todo como un hombre fuera del cristal, esperando que todo se incendiara. Y no tardó mucho. La primera chispa vino del sector Bell. Una pequeña especie acuática, no agresiva, aún recuperándose de la ocupación del Consejo, envió un mensaje a la Tierra pidiendo ayuda para defender sus aguas de piratas renegados. Una solicitud simple. Uno pensaría que enviaríamos comida, medicinas, seguridad. En cambio, la cadena de ascuas envió cosechadoras. No pidieron permiso. Tomaron muestras del océano, inundaron las bóvedas de datos y adquirieron el 25% de las principales minas de la especie para la indexación cultural estratégica. Lo llamaron integración. Yo lo llamé una toma de control envuelta en una sonrisa. La segunda chispa vino de la fisura Aeris, donde un asentamiento humano, independiente del control de la cadena de ascuas, se negó a entregar sus reliquias del Consejo para investigación. No eran hostiles, solo cautelosos. Fueron borrados en 6 horas. Sin juicio, sin negociación, sin supervivientes. Rebas me dijo que era por el bien de la especie. Los elementos sueltos engendran fragmentación, dijo. Y la fragmentación engendra debilidad. Hemos superado los días de debilidad, Red. Pero vi las imágenes. Vi a niños corriendo. Los vi caer. Vi a personas que se parecían a mí, que habían luchado a mi lado, aniquiladas por drones que ejecutaban software que yo ayudé a construir. Y algo dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que aún tenía, se rompió. No anuncié lo que iba a hacer. Simplemente lo hice. Primero, visité una de las nuevas estaciones de reclutamiento de la cadena de ascuas cerca de las ruinas de Montreal. Estaban adoctrinando a huérfanos, niños que lo perdieron todo, siendo bombardeados con lecciones sobre fuerza, lealtad, obediencia.
Dejé la estación fuera de línea, en silencio. Sin explosiones, sin sangre. Simplemente apagué la energía, borré los núcleos de memoria locales y me marché. Luego, ataqué un convoy que transportaba matrices de IA del Consejo reutilizadas a una instalación de procesamiento en órbita. No eran armas. Eran recuerdos, idiomas, canciones, especies perdidas en la guerra. Iban a borrarlos, a reemplazarlos con subrutinas centradas en la Tierra. Los volqué en la red abierta. Dejé que la galaxia viera lo que estábamos eliminando. Para cuando la cadena de Ascuas se dio cuenta, ya estaba bajo tierra, fuera de la red, en las sombras de los viejos túneles de la resistencia que solíamos llamar hogar. Es curioso cómo los rebeldes se convirtieron en el régimen. Y los fantasmas se convirtieron en la última línea de la humanidad. Enviaron a alguien a buscarme. No enviaron drones ni soldados. La enviaron a ella. Ren. No lo creí al principio. Se suponía que estaba muerta, en el relicario, manteniendo la línea para que pudiéramos escapar. Pero allí estaba, viva, cambiada, con cicatrices más profundas, más frías, su ojo izquierdo reemplazado con tecnología del Consejo, su voz un poco más metálica en los bordes. «Me dejaste», dijo. «Pensé que te habías ido». «Pensaste mal». No dijo nada más por un rato. Solo se sentó frente a mí en la cueva, mirando el fuego como en los viejos tiempos. Luego dijo, «Sabes que te tienen miedo, ¿verdad?» Asentí. «Deberían. Te llaman una reliquia. Un error. Entonces olvidaron quién los construyó». Me miró fijamente. «¿Y ahora qué? ¿Vas a luchar contra la Tierra?» «No», dije. «No contra la Tierra. Solo contra la parte que olvidó por lo que sangramos». Exhaló, no un suspiro, no alivio, sino comprensión. Porque lo peor que podíamos hacer ahora era fingir que esto todavía se trataba de enemigos. No lo era. Se trataba de la memoria. Y de si nos convertiríamos o no en aquello que una vez quemamos para detener. Atacamos nuestra primera instalación de la cadena de Ascuas 2 noches después. Puesto de avanzada Z3, en lo profundo de la corteza de Marte. Procesando algoritmos de supresión de la empatía para unidades de combate avanzadas. Intentaban criar soldados sin culpa. Vaciamos las bóvedas, eliminamos la investigación, extrajimos a los técnicos y los dejamos correr. No matamos a nadie. No fue necesario. Simplemente cortamos su futuro. Siguieron ataque tras ataque. Silenciosos, quirúrgicos, limpios. La gente empezó a susurrar sobre un nuevo movimiento. Algunos lo llamaron la línea de ceniza. Algunos lo llamaron remanentes. Algunos simplemente lo llamaron Reed. No importaba. Lo que importaba era que alguien estaba respondiendo. Alguien recordaba. Me enfrenté a Rebas en el anillo orbital 2 meses después. Estábamos donde todo comenzó. Sobre la tierra, sobre las ruinas, sobre las tumbas. Pensé que estabas muerto, dijo. Lo estaba, respondí. Ahora solo estoy despierto. Me miró fijamente. Esa misma mirada calculadora que siempre tuvo, pero más suave ahora, como si una parte de él estuviera cansada. Estás destrozando la estructura que construimos. La estás deformando en algo que nunca quisimos. Queremos paz. No, dije, quieres control. Sacudió la cabeza. La galaxia no sobrevivirá al caos, Reed. Me acerqué. Muy cerca. Entonces no debería sobrevivir a nosotros. No así. La cadena de ascuas no cayó. No toda. Pero se fracturó. Nuevas voces se alzaron. Las viejas se desvanecieron. El fuego se atenuó lo suficiente para que algo más viviera a su lado. No paz. Todavía no. Pero tal vez remordimiento, tal vez memoria. Empezamos a reconstruir. No a nuestra imagen, sino en la verdad. Dejamos que otras especies hablaran. Dejamos que otras banderas ondearan. Dejamos que la gente eligiera de nuevo. Porque la supervivencia no vale nada si borras lo que significa estar vivo. Regresé al casco de Juno una última vez, me senté en la hierba, miré las estrellas y dije, está hecho.
No porque la guerra hubiera terminado, sino porque la parte de mí que necesitaba quemar la galaxia para sentirse humana de nuevo, finalmente se cayó.